Hermanos, muy buenas tardes a todos. Tengo las 6 de la tarde con 59 minutos. Falta prácticamente menos de 60 segundos para que sea las 7 de la tarde. Prácticamente ya son 6:59 y vamos hoy a iniciar nuestra reunión sobre el catecismo de Heidelberg. Um, y quiero pedirles por favor que no usen el interno porque se escucha el anuncio, el ruidito. Ya no usen más el interno porque se escucha. Bueno, entonces, antes de continuar, un saludo a todos los presentes, saludos a todos los hermanos y a los que están con nosotros acompañándonos. Había dicho en mi página, a ver si vamos aquí, ¿qué puse en mi página? Puse, hoy seguimos nuestras clases sobre el catecismo de Heidelberg. Dije pura teología reformada, porque es verdad, es pura teología reformada. Y dije nada de tonteras. ¿Y por qué dije nada de tonteras? Porque todo Facebook en su mayoría está lleno de tonteras. Teologías inventadas por hombres, y lo peor es que no lo siguen 100 o 300, siguen miles. Esta semana, el gran herético, que siempre fue herético, siempre, yo lo he dicho siempre, Benny Hinn, ¿no? El que tenía el pelito así para aquí, parado, y que señalaba los estadios y soplaba, y todos se caían o se sacaba el saco y ¡bum! Te tiraba así y todos se caían al piso. Y ese mismo herético, 100% herético, no ni siquiera 50% herético, 100% herético, ese hombre tardó como 30 años para decidir, no se arrepintió. Déjeme decirle esto, porque por ahí alguien, hoy día, si usted ve en mi página, alguien dice, ¿cómo sabe usted que se arrepintió? Es que no se arrepintió, él empieza, él lo habló en inglés, no sé, si usted habla inglés va a escuchar ahí, yo lo escuché. Ese hombre no se arrepintió. Ese hombre lo único que dijo es que me he dado cuenta que el evangelio de la prosperidad se volvió un poquito loco. Así lo dijo, ¿no? En inglés dijo, the prosperity gospel actually she went a little crazy. Es lo que dijo, significando que el evangelio de la prosperidad se volvió un poquito loco. ¿Cómo que un poquito loco? O sea, significa de que él todavía cree en la prosperidad. Pero hay algo clave en todo lo que él dijo. Le escuché todo. Él mencionó, no quiero estar delante de Dios y que el Señor me exhorte. Entonces, eso a mí me dice mucho. Una cosa es arrepentirse porque sabe que está mal. Y una cosa es no arrepentirse, pero decir, ya no creo eso porque puedo estar en problemas. Es diferente. No confunda gato con conejo. Arrepentimiento nunca va a decir, oh, la prosperidad se fue un poquito loca. Pero temor a que, uy, esto me va a traer problemas. Mejor digo que ya no creo. O que ya, bueno, un poquito. Eso no es arrepentimiento. Este hombre sigue siendo un herético, un mentiroso. Y claro, evangelicalismo y pentecostales creen toda tontera. Sí, aunque se enoje conmigo, es la puritititita verdad. La mayoría de evangélicos y pentecostales, pentecostales, así lo hago, así lo digo, creen cualquier mentiroso. Así ha sido siempre. ¿O usted acaso me va a negar cuando el difunto Gigi Ávila estaba aquí y hacía sus cruzadas que venga y comenzaba a hacer un montón de cosas? Se llenaban los estadios.
Y la gente creía lo que decía este pobre hombre, que hablaba también herejías. Así que tengan mucho cuidado, hermano. Tengan mucho cuidado cuando por ahí dicen, oh, se arrepintió fulano de tal. Este hombre no se arrepintió. Lo que yo creo que detrás de todo eso hay esto. Ese hombre seguramente tiene una enfermedad que le diagnosticaron tal vez incurable. Y como le entró el miedo, entonces él dice, uy, mejor si me muero estoy bien y no irme mal. Pero así no trabaja la cosa. Así no trabaja la cosa. No se arrepiente porque quiere estar bien. Uno se arrepiente porque sabe que lo que está haciendo es en contra de la ley de Dios, que es diferente, que es diferente. Yo he analizado todo lo que dijo este hombre en inglés. No, pues, no, no nada que ver. Pero es el problema de los evangélicos, es el problema de los pentecostales si quieren creer a los hombres. Entonces hacen un montón de cosas. Ahora, ¿qué vamos a hacer con él? Bueno, ¿ustedes qué van a hacer con él? Porque ustedes lo creen a él. Evangelicalismo, pentecostalismo está lleno de autoapóstoles, autosanadores, personas que se autotitulan, porque así es la historia del evangelicalismo, así es, nadie me lo puede negar, así es donde sea, así es. ¿Ok? Por eso dije nada de tonteras, porque lo que vamos a estudiar ahora tiene que ver con la teología reformada pura, teología original, reformada, que no tiene nada que ver con esos payasos, que no nada tiene que ver con esas herejías que se están propagando. Y lo más increíble es que hay gente que todavía le sigue a este herético y le mandan dinero. Yo no entiendo. Yo no entiendo cómo todavía hay gente que le cree, le escucha como que si fuera una autoridad y le mandan dinero. Ahora, no estoy hablando de 50 personas, estoy hablando de millones de personas que le mandan dinero a este, para que se dé cuenta cómo está el mundo pentecostal evangélico. Sí, estoy hablando de millones. Y los hay en México, Centroamérica, Sudamérica. Llena estadios, la gente dice que llevan a sus enfermos, ¿no? Pero lo más importante no es la sanidad, lo más importante tampoco son las profecías y un montón de cosas. Lo más importante es el dinero. Si no hay dólares, no baila el mono. Tiene que haber dinero, tiene que haber dólares en el bolsillo. Y así trabaja eso. Así trabaja. Eso es un comentario breve por lo que estoy viendo dentro del círculo evangélico. Siempre evangélicos traen una y otra cosa. Cuando veo Facebook, siempre tengo que leer cosas de los evangélicos que salen por aquí, que por ahí. Y esto es solamente un piquito de la superficie. Hay más y cantidad de mentirosos que se hacen dinero de la ignorancia de gente que les da no $1, ni 10, ni 100, ni 1000, 5,000, 10,000, 15,000 dólares. ¿Y la dan? Un día vamos a hablar de eso en profundidad, pero eso es solamente mi comentario para hacerles ver que ya es tiempo que los evangélicos y los pentecostales pues tomen en serio la fe cristiana y dejen esas tonteras, ¿no? Y no quiero críticas que escriban ahí porque yo conozco el pentecostalismo y evangelicalismo así como la palma de mi mano. Y no quiero tampoco que diga no generalice, porque el hecho que algunos no lo hagan no significa de que solamente un poco lo hace. La mayoría es un término genérico que implica que es la mayoría que lo hace. Por eso Latinoamérica, evangelicalismo en Latinoamérica, que empieza desde México, Centro y Sudamérica, es un desastre las iglesias. Así lo digo. Desastre con D mayúscula, D-E-S-A-S-T-R-E, desastre total. ¿Ok? Y no se enoje, al contrario, diga, es verdad. ¿Por qué es verdad? ¿Por qué es verdad?
Yo no estoy inventando, nadie me lo contó, yo lo sé. Yo trabajé con ellos por años, yo lo sé. Así que tenga en cuenta, medite bien. Si usted es reformado, está creciendo, gloria a Dios. Pero como la mayoría son evangélicos pentes, entonces ellos creen eso. Entonces mi propósito es que despierten, despierten. Y ya dejen esas cosas. Ya tomen la vida en la verdad. ¿Cómo van a estar perdiendo su tiempo escuchando a payasos? No, ya es una vergüenza. Usted es una persona adulta, ni siquiera un niño de 5 años puede creer. No, 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 ya madure, ya piense bien, que no le den conejo, ¿no? Cuando no es gato, o que no le den gato cuando no es conejo. No, no, ya es tiempo de que piense bien. Y no haga caso a esta gente payasa que se para ahí y que se ha hecho millonario de la ignorancia de la cantidad de gente que hay ahí. No, 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 no. Eso esa es una pequeña introducción, ¿ok? Vamos a orar entonces antes de pasar a, al tema de hoy. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Tú eres un Dios grande y poderoso, porque, Señor, las Escrituras nos enseñan que por tu Espíritu Santo tú nos hablas. Que este tiempo sea un momento de edificación y que tu palabra sea la que nos hable en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hoy día vamos a continuar con la confesión de Heidelberg. La confesión de Heidelberg es una de las grandes confesiones reformadas del siglo XVI, que viene a ser parte de la teología reformada original sin cambios, ¿ok? Entonces, ¿por qué digo sin cambios? Porque existen los neo que significa nuevos, neo, N-E-O, neo reformados. Y cuando yo siempre escucho la palabra neo, pentecostalismo, neo evangélico, neo reformado, neo payasos, neo y todo es neo, entonces yo tengo que prestar atención. Porque si la doctrina reformada, la original, ha dado paso a la sana doctrina en las iglesias reformadas, entonces, ¿por qué tiene que haber neoreformados? Al menos que quieran referirse a que son modernos que nacen en este siglo. Bueno, si es de nacimiento, ok. Pero si están refiriendo a que van a modificar la doctrina, hay un peligro. ¿Qué van a modificar? ¿Qué parte de la doctrina reformada presbiteriana está mal para que lo modifiquen? Lo han hecho. Lo han hecho. Cuando el presbiterianismo se mezcla con el evangelicalismo, pierde su sabor. Acá hay muchas hermanas y hermanos que tal vez usted sabe hacer agua de frutas. El agua disuelve. El agua disuelve. Cuanto más agua pone, digamos, a un extracto de piña, se pierde el sabor de la piña. ¿Sí o no? A mí me gusta el agua de piña. Me encanta. Ahora que hace calor aquí en verano, un calor insoportable, todos los días hago mi agua de piña. Me gusta. Y me he dado cuenta que cuando se hace la concentración del agua de piña, es lógico, es evidente, cuanto más agua le pone, se va disolviendo. Cuanto más agua, llega el momento, si le pone más agua, pues ya no hay agua de piña. Se disolvió. Es lo mismo con la doctrina. Se cambia un poquito. Oh, pero el resto está bien. Se cambia otro poquito. Oh, pero todavía hay más. Se cambia la mitad. Oh, quedó la mitad. Pues se cambia más de la mitad, no hay nada. Ya no hay nada. Ya no hay nada. Eso sucede en la fe, en la doctrina. Ahora, hay algo muy importante. Dentro de la Reforma, siglo XVI, la primera nación que adoptó la Reforma presbiteriana en su totalidad en gobierno, sociedad, fue Escocia, con John Knox.
1590. La Asamblea General de Escocia adopta el catecismo, la confesión de fe escocesa presbiteriana. Se saca el episcopaliado, no catolicismo, no episcopales anglicanos, solamente el gobierno presbiteriano con la confesión de fe presbiteriana escocesa. 1590, eso pasa a ser parte, 80 años más tarde, para la confesión de fe de Westminster en Londres, que viene a ser los distintivos confesión de fe de Westminster, 1644-1649, viene a ser la base del verdadero presbiterianismo. Escuche bien mis palabras, verdadero presbiterianismo. ¿Por qué no digo del presbiterianismo? Porque hoy en día hay presbiterianos que no son presbiterianos, o que son la mitad, y eso no puede ser, porque hay una confusión doctrinal. O se es o no se es. Es lógico. O se es o no se es. Evangelicalismo tiene otro origen que es norteamericano, yankee, Estados Unidos, 1800, English, made in USA, hecho en los Estados Unidos. Eso es evangelicalismo. Cuando se mezcla esa religión americana con el presbiterianismo, ¿qué es lo que sucede? Hay un fenómeno. Hay un fenómeno ahí. Y el que pierde es el presbiterianismo. ¿Por qué? Porque el presbiterianismo, para que sea presbiterianismo, tiene que ser como el jugo de piña pura, sin aditivos. Sin aditivos. Porque después se disuelve. Espero que ustedes me estén escuchando, aprendiendo atención. Latinoamérica es una mezcla de evangelicalismo y el resto, diríamos, presbiterianismo. Si usted es reformado presbiteriano, estudia sus raíces. Estudia sus raíces. Yo he puesto mucho en mi página. Y se va a quedar sorprendido y sorprendida cuán lejos muchos de las iglesias están. Ahora, yo he hablado con muchos de ellos y se enojan lo que yo les digo. Se enojan. Se enojan como que si yo estoy inventando. No. A ver, por ejemplo, si usted es García Peñalosa, porque su papá es García, su mamá es Peñalosa. Usted es un García Peñalosa, desde que nace hasta que muere. Nadie lo va a cambiar. Pero ¿qué pasa si alguien le dice, ¿sabes qué? Cambia tu apellido a García. No le pongas García. Ponle Garcías con S, para que suene mejor. Y en vez de Peñalosa, nomás ponle Peña, le sacas la losa. Entonces eres Garcías Peña. Todavía conservas la Peña y también tienes García, nomás que le pones la S y a Peñalosa le quitas la losa. Yo le pregunto a usted, si se hace ese cambio, ¿usted sigue siendo García Peñalosa? Con los apellidos cambiados ya no, se va perdiendo su identidad. Se va perdiendo su identidad. Entonces, no podemos perder nuestra identidad. ¿Es necesaria la identidad? Claro que sí es necesaria la identidad. Claro que sí es necesaria la identidad. Es necesario mantener nuestra identidad. Entonces, una de las cosas muy importantes es en el aspecto del cristianismo reformado, original, cristianismo reformado, no evangelicalismo, no pentecostalismo, que son de origen norteamericano del siglo XIX y XX, recientes aquí. Yo vivo aquí en los Estados Unidos, es religión americana, 100% americana. Tenemos que ir a donde vienen las raíces de la reforma, que es en Europa. Francia, Escocia, Alemania, Inglaterra. Ellos crearon, los grandes teólogos crearon las grandes confesiones. Una de aquellas grandes confesiones es el Catecismo de Heidelberg. Y esto es historia. Créame o no, es lo de menos. Simplemente yo le estoy diciendo lo que es historia. ¿Ok? Así que eso es como un trasfondo histórico doctrinal para que usted sepa dónde está parado. Porque si uno no sabe dónde está parado, entonces uno no sabe qué va a hacer. Es por eso que el evangélico no sabe dónde está parado, no sabe qué defiende. El reformado no es así. El cristiano reformado sabe que tiene una herencia reformada basada en los catecismos, las confesiones que están fundamentadas, subordinadas a la palabra de Dios. Esa es la razón por la cual
Se originó la reforma en Europa en contra como protesta de los abusos de la Iglesia Católica Romana. Y esa es la razón por la cual la Iglesia Católica Romana lanzó la contrarreforma para disminuir y atacar la reforma protestante. Entonces, el cristianismo tiene una identidad y esa identidad va a seguir. Entonces, para que la reforma siga, nuestra fe reformada, entonces uno tiene que ser fiel a las raíces de donde viene. Si usted me pregunta a mí cuáles son tus raíces, yo le voy a decir, bueno, yo te voy a decir quién fue mi padre, mi madre, quién fue mi abuelo, quién fue mis abuelos de parte de madre, de parte de padre, quiénes fueron los padres de mis abuelos de parte de madre, de padre, quiénes fueron los abuelos de los bisabuelos de parte de mi padre, de mi madre. O sea, yo me puedo ir hasta el final porque esa es mi raíz. Tengo que conocer de dónde vengo. Es igual con la fe cristiana. Es igual con la fe cristiana. Tiene que haber una razón de dónde, por qué creemos lo que creemos, por qué hacemos lo que hacemos. Y muchos evangélicos, yo podría decir el 99% de evangélicos, no saben por qué hacen lo que hacen. No saben. No saben porque yo he hablado con ellos, porque hasta les he enseñado. A muchos inclusive me discuten sin saber qué están hablando. Entonces, tenemos que entender. Esto no es, si a usted no le importa, bueno, a usted no le importa. Ni modo, no tengo nada que ver con usted. Pero si a usted le importa su fe, entonces es importante. Es importante. Aquí en los Estados Unidos hay un movimiento que empezó dentro del grupo hispano, de la comunidad hispana, en donde la Iglesia Católica empieza una nueva evangelización. Increíble. Antes no se escuchaba eso. Esa nueva evangelización de la Iglesia Católica Romana tiene que ver con ir a las iglesias evangélicas y traer a evangélicos que fueron católicos al catolicismo. ¿Y saben qué? Están teniendo éxito. Es increíble, están teniendo éxito. Están trayendo a evangélicos que fueron católicos otra vez al catolicismo. Lo están haciendo. Están estudiando la Biblia. ¿Sí? Entonces, si usted no sabe cuál es su fe, si usted no sabe qué es lo que cree, usted va a creer cualquier cosa. Y esa es la verdad. Yo he visto evangélicos que inclusive creen en testigos de Jehová y dicen, no, son los mismos. Así me lo han dicho. Son los mismos. Adoran a Dios. O se hacen mormones. Entonces yo me pongo a pensar, entonces, ¿qué les enseñó el pastor en su iglesia? ¿Qué les enseñó? ¿No? ¿Qué les enseñó? ¿Qué recibieron ellos? No, la cosa está realmente para un cristiano consciente, con convicción, serio. Usted tiene que saber exactamente lo que cree y no combinarlo. Como, claro, evangelicalismo es diferente porque no es iglesia, es un movimiento. En donde evangelicalismo es como una ensalada. Usted le pone lechuga, tomate, cebolla, ¿qué más le puede poner? Perejil, cilantro, ¿qué más le puede poner? Ajos, ¿qué más le puede poner? Jengibre, ¿qué más le puede poner? Uvas, póngale todo lo que quiera. Así es el evangelicalismo. Todo entra ahí. Todo entra ahí. Y eso en la fe no puede ser así. En la fe no puede entrar todo ahí, porque se hace una mezcolanza. Pregunta número 11 de la confesión del catecismo de Heidelberg dice, ¿no es Dios también un Dios misericordioso? Respuesta, Dios es misericordioso, pero también es justo. Por tanto, su justicia exige que el pecado que se ha cometido contra su suprema majestad sea también castigado con el mayor castigo, que es pena eterna, así en el cuerpo como en el alma. ¿No? Eso es lo que dice la pregunta número 11. Y vamos a ver unos textos. Vamos a ver algunos textos. Éxodo 34, 6 y 7. Éxodo 34, 6 y 7. Tengo aquí mi Biblia. Éxodo 34, 6 y 7. Dice así la palabra de Dios. Dice, luego Yahweh pasó frente a él y proclamó, Dios
misericordioso, compasivo, paciente y grande en bondad y justicia, que conserva la misericordia para millares de generaciones, que perdona los pecados y las culpas, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga las culpas de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esto está en Éxodo 34, 6 y 7. Y como la versión que estoy leyendo, en caso querían qué versión estoy leyendo, si usted tiene otra versión, también estoy leyendo la versión aramaica de la Peshita, que es la que uso. Entonces tengo aquí mi marcador, voy a marcar acá. Entonces, para ver que Dios es misericordioso y es justo, dice, tanto por su justicia exige que el pecado que se ha cometido contra su suprema majestad sea castigado con el mayor castigo, que es pena eterna, así en el cuerpo como en el alma. ¿Qué otro texto tenemos? Otro texto, vamos a ver en Salmos 103, 8 y 9. Salmos 103, versículos 8 y 9. Dice, misericordioso, compasivo y paciente es Yahweh, y abundante en su bondad, porque no guardará para siempre su ira, ni para siempre retendrá su enojo. O sea, está hablando que Dios es misericordioso. Él castiga, pero también es misericordioso. Otro texto que vamos a ver está en Deuteronomio 7, 9 al 11. Libro de Deuteronomio 7, 9 al 11. Es el quinto libro de la Biblia. Deuteronomio 7, 9 al 11. Dice así, para que reconozcáis que Yahweh tu Dios es Dios, el Dios fiel, que reserva el pacto y la misericordia a los que lo aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones, pero que retribuye durante su vida a los que le aborrecen, les retribuye destruyéndolos. Él no preserva a los que lo aborrecen, sino que les retribuye de por vida. Guarden los mandamientos, las leyes y los decretos que yo les ordeno hoy para que los pongan por obra. ¿No? Otro texto está en Hebreos 10:30, libro de Hebreos que está al final del Nuevo Testamento. Hebreos 10:30 está antes de Primera de Pedro. Vamos a leer versículos 30 y 31. Hebreos capítulo 10, versículos 30 y 31. Dice así la palabra de Dios, dice, conozcamos al que dijo, mía es la venganza, yo daré retribución. Y otra vez, Yahweh juzgará a su pueblo. Muy horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y eso es terrible. Y esto es en el Nuevo Testamento. ¿Okay? No es el Antiguo Testamento, es el Nuevo Testamento. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Y por qué dice esto el autor? De acuerdo al contexto de Hebreos, esto tiene que ver con el rechazo al pacto de gracia. Habían cristianos que estaban siguiendo a los judaizantes, querían seguir el pacto de la ley, mosaico. Al hacer eso, entonces estaban rechazando el pacto de gracia. Entonces, el autor de Hebreos dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No se puede retroceder atrás, porque ya no hay pacto de gracia, pacto de obras. Cristo vino, ¿no? Y dentro de ese pacto de gracia, los que están en Cristo, entonces no están bajo la ira de Dios. Pero el que desea otra vez continuar cumpliendo la ley, entonces horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Prácticamente eso es lo que está diciendo, porque todo el contexto de Hebreos es eso. Pregunta número 12. Entramos a la redención del hombre. Dice, si por el justo juicio de Dios merecemos penas temporales y eternas, ¿no hay alguna posibilidad de liberarnos de estas penas y reconciliarnos con Dios? Respuesta, Dios quiere que se dé de satisfacción a su justicia, por eso es necesario que las satisfagamos eternamente por nosotros mismos o por algún otro. Ok, vamos a ver qué textos tiene para... No, vuelvo a repetir, si por el justo juicio de Dios merecemos penas temporales y eternas, ¿hay alguna posibilidad de liberarnos de estas penas y reconciliarnos con Dios?
Respuesta, Dios quiere que se dé satisfacción a su justicia. Por eso es necesario que la satisfagamos eternamente por nosotros mismos o por algún medio. Vamos a ver cómo es posible. Éxodo 23:7. ¿Qué dice Éxodo 23:7? Éxodo capítulo 23, versículo 7. Dice así la palabra de Dios. Aléjate de declarar con falsedad, no darás muerte al inocente ni al justo, porque yo no absolveré al culpable. Dice aquí, ¿no? Romanos 2, 1 al 11. Romanos 2, 1 al 11. ¿Qué dice Romanos 2, 1 al 11? Dice así la versión. Por eso no tienes excusa, hombre, que juzgas a tu prójimo, porque en lo que juzgas a tu prójimo, te juzgas a ti mismo. Porque tú que juzgas, también andas en tales cosas. Sabemos que el justo juicio de Dios es según verdad contra los que andan en estas cosas. Pero, ¿acaso supones, oh hombre, tú que juzgas a los que andan en estas cosas, mientras también tú andas en estas cosas, que escaparás el juicio de Dios? ¿O eres insolente contra la riqueza de su bondad? Porque contra la paciencia y contra la oportunidad que Él te ha dado, ignorando que la bondad de Dios te conduce al arrepentimiento. Pero por la dureza de tu corazón no arrepentido, reservas para ti tesoro de ira para el día de la ira y para la manifestación del justo juicio de Dios, quien recompensará a cada uno conforme a sus obras, concediendo vida eterna a los que por perseverancia en acciones dignas buscan gloria, honra y inmortalidad, retribuyendo con ira y furor a los que muestran oposición y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la iniquidad. Aflicción, ansiedad a cualquiera que practique lo malo, a los judíos primeramente, y también a los gentiles, pero gloria, honra y paz a todo aquel que practique lo bueno, a los judíos primeramente y también a los gentiles, y 11, porque delante de Dios no hay acepción de persona. Ahora, bien interesante, porque esto ha dado lugar a mucha mala interpretación, porque Pablo parece de entender que nuestra salvación depende de nuestras buenas obras. En realidad no es eso. Lo que Pablo está diciendo es que si nosotros queremos ser justos ante Dios, entonces tenemos que hacer esto. Si no hacemos esto, entonces la ira de Dios está sobre nosotros. Sin embargo, más adelante Pablo dice, ¿no?, que no hay nadie ni un justo. O sea, no hay nadie que cumpla la ley. Entonces, si nosotros no podemos justificarnos a Dios porque somos imperfectos, ¿quién nos va a justificar? Entonces, por eso Pablo dice más adelante, ¿no?, en capítulo 3, en el versículo 24, somos justificados gratuitamente por medio de la gracia y mediante la salvación que es por medio de Jesucristo. Entonces, hay dos medios de justificación. Uno, por nuestras obras. Dos, por Jesucristo. Según la pregunta se está diciendo, claro, hay una forma de liberarnos. O es por nosotros o es por Cristo. Prácticamente lo que está diciendo. Por nosotros es imposible. No podemos porque somos pecadores. No cumplimos la ley. Santiago dice que el que hace infracción de un solo mandato de la ley es como haber violado todos los mandatos de la ley de Dios. Entonces queda solamente una oportunidad. La otra forma es Jesucristo, porque Él llevó en su carne, dice, los pecados nosotros se hizo, según Gálatas capítulo 3, se hizo pecado, se hizo maldición por nosotros a ser colgado en una cruz, para que por medio de su muerte la promesa que es Abraham sea pasada a nosotros, que por fe tenemos la fe en Jesucristo. Y de esa forma entonces somos justificados por la fe, no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley nadie, absolutamente nadie, será justificado. Pregunta número 13, dice, ¿podemos satisfacerla por nosotros mismos? La respuesta es de ninguna manera, antes acrecentamos cada día nuestra deuda. Hay textos, y vamos a ver en Mateo 6:12. Libro de Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 12. Mateo 6:12, ¿qué dice? Dice, alégrense entonces y regocíjense en gran manera, porque su recompensa es grande en el cielo, porque así persiguieron a los profetas que fueron, perdón, ese es 5:12, 6:12 dijeron. Ok, 6:12,
Perdona nuestras deudas, este es el Padre nuestro, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Entonces, a la pregunta 13, ¿podemos satisfacer por nosotros mismos? No, no podemos, porque nosotros no tenemos el poder de perdonarnos a nosotros mismos. O sea, no hay hombre que se perdone su pecado, en otras palabras. En el Antiguo Testamento, los pecados se tenían que expiar, propiciación. ¿Cómo se propiciaba un pecado? En el Antiguo Testamento se tenía que traer un palomo o un cordero. Las personas que no podían traer un cordero tenían que comprar un palomo. Entonces, el palomo tenía que simbolizaba la muerte por nosotros. Pero como dice Hebreos, la muerte de los machos cabríos y animales no limpian el pecado. Solamente era una tipología que estaba apuntando a Jesucristo, el único sacrificio perfecto en la cruz de Calvario, cuya sangre perfecta nos limpia de todo pecado a aquellos que creemos en Él, que somos elegidos antes de la fundación del mundo, como dice el libro de Hebreos, y también como dice Gálatas, que antes de la fundación del mundo, aquellos y Efesios, que aquellos que somos elegidos por Dios antes de la creación del mundo, hemos sido ya hechos para ser elegidos, santos, predestinados de acuerdo a ser hijos adoptados en Jesucristo. Entonces, cuando uno cree en Cristo, está también ejerciendo la misma fe que Abraham hizo, porque recuerde que a Abraham se le fue predicado el evangelio de Cristo, diciéndole, en ti serán benditas las naciones de la tierra. Génesis capítulo 15. Entonces, ese es el evangelio. ¿Quién le predicó? Le predicaron ahí mismo. Dios mismo le dijo eso. Y ¿en quién creyó Abraham? En Jesucristo mismo también creyó. Porque Hebreos dice, no, Hechos 4:12, en ningún otro bajo el cielo hay salvación. No hay otro nombre en cual podemos ser salvos. ¿Cuál es ese nombre? El nombre de Jesús. Y recuerde que le dije el ejemplo que cuando se le cae a los testigos de Jehová, solamente hay un Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. Él es el único Salvador. Sin embargo, Pedro dice, solamente hay un nombre bajo el cielo que podamos ser salvos. Jesucristo. Ok, entonces si Jesucristo es Dios, ¿por qué entonces Él es el único nombre que podamos ser salvos? Porque es Dios. Porque es Dios. No puede haber dos dioses. No se puede decir, bueno, Jesús también es Dios, el otro hay otro Dios. No, la única razón por la cual uno puede entender que Jesucristo es el único nombre por el cual todos podemos ser salvos es porque es Dios. Nada más, un ángel no puede salvar, no hay ningún hombre que pueda decir, bueno, a través de mí, no. Él es el mediador, porque es el Hijo de Dios, Dios Hijo. Y a través de eso, el Espíritu Santo, Dios nos manda al Dios Espíritu Santo, a nuestro espíritu clamando, Abba Padre. Quiere decir que somos adoptados en ese momento, hijos de Dios, hijos de Dios. El Espíritu mismo nos da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Ese es el bautismo. Ese es el bautismo. Bíblicamente hablando, ese es el bautismo. No es el bautismo como enseñan las sectas pentecostales de que uno tiene que gritar, uno tiene que balbucear, uno tiene que hablar en lenguas y mirar visiones y un montón de tonteras. No. El bautismo del Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo viene, dado por Dios el Padre, cuando creemos en Jesucristo y clama en nosotros, Abba Padre. No hay nada más. Eso lo dice Gálatas capítulo 3. Lea Gálatas capítulo 3, hermano. Lea Gálatas capítulo 3. Ahí mismo lo dice. Gálatas capítulo 3. Que la razón por la cual nosotros podemos tener las promesas, la promesa del Espíritu Santo, es justamente por la fe y porque al mismo tiempo Jesús murió en el Calvario, haciéndose maldito por nosotros. Porque dice Deuteronomio, maldito es aquel que es colgado en un madero. Jesús lo hizo. Para que nosotros podamos ser herederos de la promesa que Dios hizo a Abraham por la fe en Jesucristo, a través del Espíritu Santo, que Él nos da. Justamente somos herederos de Dios, coherederos con Cristo y también coherederos de la gloria eterna. ¿Se acuerda que leímos Romanos la vez pasada en capítulo 8? Que inclusive la naturaleza, la creación, los animales justamente están clamando igual que nosotros para la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Eso es el Evangelio. Qué hermoso, hermano, ¿no? Y eso enseña las Escrituras. Las Escrituras están enseñando exactamente todas estas verdades. La misma Biblia nos está diciendo. Todo eso es doctrina bíblica. ¿Cuál es otro texto? Veamos otro texto. Otro texto está en Romanos, bueno, ya leímos Romanos 2. La otra pregunta número 14, dice, ¿podría hallar ese alguien que siendo simple criatura pagase por nosotros? No. Primero porque Dios no quiere castigar a otra criatura, la culpa de la cual el hombre es responsable. Segundo, porque una simple criatura es incapaz de soportar la ira eterna de Dios contra el pecado y liberar. Esta es buena pregunta. Porque la pregunta dice aquí, ¿podría alguien
existir que siendo una simple criatura pague nuestros pecados? Esa es la pregunta, básicamente. Y alguien le pregunta a usted, es una pregunta. ¿Por qué tuvo que haber sido Jesucristo, en otras palabras? ¿Por qué no pudo haber sido otra persona? ¿Por qué no pudo haber sido un animal o alguien más? ¿Puede una persona común y corriente pagar mis deudas? La respuesta es no. Y aquí dice la respuesta es no. ¿Por qué? Primero dice porque Dios no quiere castigar a otra criatura. No. Nuestra culpa, que es nosotros responsables. Segundo, porque una simple criatura es incapaz de soportar la ira de Dios. Esto es tremendo. Contra el pecado y liberar a otros de ella. Vamos a ver qué textos ponen aquí. En la número 14, Ezequiel 18:4. Libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel. Capítulo 18, versículo 4. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Dice así la bendita palabra de Dios. Dice, porque todas las almas son mías, dice el Señor. El alma del Padre como el alma del Hijo son mías. El alma que peque, esa morirá. Interesante. Entonces, si se dan cuenta aquí, Dios está estableciendo una realidad. Todos vamos a morir porque somos pecadores. Mi papá no va a morir por mí, ni yo ni por mi papá, usted no por su hijo, ni por su esposo, ni el esposo por la esposa. Cada uno es responsable de su propio pecado. ¿Qué más? Dice versículo 20, 18, 20. En el mismo capítulo, dice el 20, el alma que peque esa morirá, el hijo no será retribuido por los pecados de su padre, ni el padre será retribuido por los pecados de su hijo. La inocencia del inocente será sobre él, y el pecado del pecador será sobre él. La paga del pecado es muerte, es el texto que justamente Pablo usa, ¿no? En Romanos, en su carta a los Romanos, diciendo que la paga del pecado es muerte. Paga significa castigo. ¿Cuál es el castigo del pecado? Muerte. El castigo del pecado, ¿no?, es muerte. ¿Qué más? Vayamos a otro texto. Está en Hebreos 2, 14 y 18. Hebreos 2, 14 y 18. ¿Qué dice Hebreos 2, 14 y 18? Dice la palabra de Dios así: por tanto, puesto que los hijos han participado de carne y sangre, también él participó de igual manera de esas cosas para anular mediante su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Está hablando de Jesucristo, ¿ve? Y desatar a los que por miedo a la muerte estaban durante toda su vida sometidos a servidumbre. Pero porque él no tomó la naturaleza de los ángeles, sino que la tomó de los descendientes de Abraham. Por tanto, era preciso que fuera semejante a sus hermanos en todo, para que él fuera un fiel y misericordioso sumo sacerdote de las cosas de Dios, para que hiciera expiación por los pecados de su pueblo, del pueblo. Porque por lo que él padeció y fue tentado, puede ayudar a los que son tentados. En otras palabras, está hablando de Jesús, de su encarnación, de la razón por la cual él tuvo que hacerlo, para salvar justamente al pueblo de sus pecados. ¿Y cuál pueblo? Y fíjese, dice, de la descendencia de Abraham, que fuera semejante a sus hermanos. ¿Cuáles son sus hermanos? ¿A cuáles hermanos está hablando Hebreos? No está hablando a los judíos ya, está hablando a los que son de la fe de Abraham, a los cristianos, a nosotros. Todo hombre o mujer que tiene la fe en Jesucristo, tiene la fe de Abraham, nace en el pueblo de Abraham, y todas las promesas vienen a ser justamente parte de la heredad de esa persona. Entonces Jesús es nuestro hermano. Señal y sello de aquel que tiene la fe en Dios y que es de la fe de Abraham. Entonces viene a ser ya no la circuncisión, porque Cristo es nuestra circuncisión, sino viene a ser el bautismo. Así como dijo, tendrás que circuncidar a los varones de tu casa a los 8 días de nacido. A todos. No se les preguntó. Abraham no preguntó a nadie, a ver, voy a esperar que crezcan, tengan uso de razón para decirles si quieren ser circuncidados. Eso no aplica. Por lo mismo, también aplica dentro del nuevo pacto, ya que el bautismo viene a ser el sello y la señal. Entonces, los que creen en Jesucristo tienen también el sello y señal, que es el bautismo, porque son creyentes, pero también su familia vienen a ser también partes del pacto, del nuevo pacto de Dios, porque no pueden ser paganos. Dios no tiene hijos paganos, tienen que ser del pacto. Y una señal del pacto es el bautismo.
y el bautismo de infantes, entonces está fundamentado justamente en la promesa que Dios hizo a Abraham en Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15. A diferencia del bautismo que hacen los católicos romanos, donde ellos dicen que va a limpiar el pecado original, el bautismo en la fe bíblica reformada no es que va a limpiar el pecado, sino que más bien es sello y señal de pertenecer al pacto de Dios. Es un sacramento por el cual recibimos la gracia de Dios, que es diferente. Ellos tienen que entender, es algo que los amigos evangélicos y pentecostales no entienden, pero es bíblico, porque somos nosotros justamente hijos de Abraham, nacemos en la casa de Abraham, y en la casa de Abraham se tenía que dar el sello y señal de pertenecer al pacto. El pacto abrahámico no ha sido destituido, fue el pacto con Moisés, que ya pasó, pero el pacto abrahámico se cumple en Cristo, y los que somos en Cristo, nacemos en la casa de Abraham, y quiere decir que el sello y señal es para nosotros y para nuestra familia. Por eso, en Hechos, podían decir, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Entonces se bautizaban, y entre ellos estaban en la familia los hijos, porque de acuerdo al pensamiento hebreo, esto es pacto. El pacto en la Biblia nunca deja de lado, va afuera a los hijos. Esto es algo que muchos no entienden. El evangélico tiene que sacudirse de esas cosas para entender esto. Tiene que sacudirse eso. El pacto en la Biblia incluye a la familia y a los hijos. No existe un pacto individual en que, solamente Dios me habló, voy a dejar que mis hijos crezcan hasta 40 años si es que quieren aceptar a Cristo. No, no existe eso. Los tengo que repetir miles de veces porque inclusive reformadores dudan de eso. Ese es el colmo. Ese es el colmo. El pacto en la Biblia incluye a la familia, esposa, esposo, hijos, criados, criadas, esclavos y todo lo que están en su casa. Eso es el pacto bíblico. El pacto abrámico fue así. Lean Génesis 12, 15, 17. Léanlo. No existe en ninguna parte de la Biblia en donde los hijos están fuera del pacto en el nuevo pacto. El nuevo pacto es nuevo, no porque es nuevo, sino es porque es nuevo en relación al pacto de Moisés, pero no al pacto de Abraham. Es el mismo pacto de administración del pacto de gracia que se cumple en Jesucristo. Entonces es bíblico que cuando uno entra al pacto en Jesucristo, con fe en Jesucristo, entonces también la familia entra al pacto. Y señal y sello de estar en el pacto es el bautismo. Es el bautismo. Los primeros cristianos, ellos no hacían como hacen hoy, bueno, vamos a dedicar al niño. Eso no es bíblico en el Antiguo Testamento. Lo que es bíblico es el bautismo. Y eso está, lea todo el libro de los Hechos. Lógico que una persona que es adulta tiene que arrepentirse y creer. Pero el hijo, si tengo familia, ellos también son parte del pacto. Así que no existe esa idea, tiene que crecer para arrepentirse. No, cuando crees que lo va a hacer. Pero hasta que eso, el bautismo, es señal y sello de pertenecer al pacto. Se tiene que entender eso. Se tiene que entender eso. Entonces, otro pasaje que está aquí, el 14 está en Salmos 49, 7, 9. Salmos 49, 7 y 9. Salmos 49, 7 y 9. Dice así la palabra de Dios. El hermano no puede salvar y ningún hombre puede dar a Dios su propio rescate. Exacto. Porque costosa es la redención de su alma. Esfuérzate siempre para que vivas eternamente y para siempre y no llegues a ver destrucción. Ahora eso está tremendo. Porque esto está hablando dentro del concepto del antiguo pacto. Cuando dice esfuérzate. Esfuérzate. Pero una verdad de eso es que el hombre no puede rescatarse a sí mismo. El hombre no puede decir, Señor, ¿sabes qué? Yo voy a hacer expiación por mí mismo. Es imposible. El hombre ya está condenado. Es como que un reo a muerte le diga al juez, ¿sabe qué, juez? Yo mismo me voy a defender. No, no puedes defenderte. Tú ya estás condenado a muerte. No tienes ningún derecho a defenderte. Es lo mismo. El hombre no puede. El pacto de obras al hombre lo condena. Porque es imposible que cumpla la ley de Dios. ¿Entiendes? Es imposible que cumpla la ley de Dios. Entonces, es muy importante que tengamos en mente esto.
que dentro del antiguo pacto, el hombre, si quería ser salvo, tenía que cumplir exactamente la ley de Dios sin violar un mandato. Pero por eso dice aquí, ¿no? Esfuérzate para que vivas. Bueno, en realidad el hombre no va a poder esforzarse. Por más que se esfuerce, no va a poder. Por eso que es muy importante que, uh, que tengamos en mente, cuando dice aquí la pregunta 14, ¿podemos satisfacer nosotros mismos nuestro pecado? No, nuestro castigo, no podemos redimirnos o liberarnos de nuestro castigo nosotros mismos. Tiene que haber alguien más. Y cuando dice, ¿puede alguien hallar una criatura pagar por nosotros? No, tampoco. Una simple criatura, ¿quién podría ser? Nadie. Todos somos pecadores, los animales, su sangre no limpia, nunca lo ha hecho. Hebreos lo dice así. Entonces, ¿qué nos queda? Pregunta número 15. ¿Qué mediador y redentor debemos buscar? Ahí está la respuesta. Uno que sea el verdadero hombre y perfectamente justo, que sea más poderoso que las criaturas, es decir, que sea al mismo tiempo verdadero Dios. Gloria a Dios. Ahí está la respuesta. La pregunta, entonces, ¿qué mediador y redentor debemos buscar? Entonces tiene que ser primeramente verdadero hombre y perfectamente justo. No solamente hombre, verdadero y perfectamente justo. Y más poderoso que todas las criaturas. Y dice ahí, es decir, que sea al mismo tiempo verdadero Dios. Verdadero hombre, verdadero Dios. Verdadero hombre, verdadero Dios. Justo. Vamos a ver qué textos ponen aquí para ver a qué se refiere. Vamos entonces a ver Romanos 1:3. El libro de la Carta de los Romanos, capítulo 1, versículos 1, capítulo 1 y 3. Dice aquí, respecto a su Hijo. Vamos a leer del 1 al 3. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol para el Evangelio de Dios, el cual antes él, ¿quién es él? Dios, había prometido mediante sus profetas en las Santas Escrituras. Dios, él había prometido, ¿no? El Evangelio de Dios. ¿Qué prometió? Versículo 3. ¿Respecto a quién? A su Hijo. Entonces ahí estamos viendo, fíjese hermano, ahí está la divinidad de Jesús. Primeramente, Pablo dice, versículo 1, él da gracias a Dios, ¿no? Porque Dios ya había prometido su evangelio a través de los profetas en las escrituras. Fíjese cómo es. Dios, profetas, escrituras. Entonces estamos viendo ahí cómo el canal de autoridad está pasando a su iglesia. La iglesia es la columna y baluarte de la verdad. El que está fuera de la iglesia vive una mentira. El que está fuera de la iglesia no es salvo. ¿Ok? Muchos evangélicos no creen eso. La iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Si uno está fuera de la iglesia, ¿está en la verdad o está en la mentira? Usted respóndame. El que está fuera de la iglesia está en la mentira. Entonces, ¿dónde está la verdad? En la iglesia, porque es el baluarte y columna de la verdad. No se olvide eso. Entonces, dice Dios, en el cual él, Dios, había prometido mediante sus profetas, Antiguo Testamento, en las Sagradas Escrituras. Aquí está, las Sagradas Escrituras. ¿Acerca de qué? Respecto a su Hijo. Oh, Dios tiene un hijo. Si Dios tiene un hijo, entonces su hijo es Dios. Entienda bien. Si Dios es su hijo, entonces su hijo es Dios. Eso es lo que yo le dije a un testigo de Jehová. No, le dije a un testigo de Jehová que porque ellos no niegan, ellos dicen que Jesús es un Dios menor, él no es Dios. Le hice leer esto, le dice, versículo 2, él es Dios, sí, muy bien. Prometió mediante los profetas en las escrituras, muy bien. Prometió acerca de qué, versículo 3, de su hijo, ahí pare. Dios tiene un hijo. Ahora, número 2, falacias.
El hecho que tenga un hijo no significa que el hijo comenzó a existir cuando él lo creó. No, si es su hijo, es Dios, y si es Dios, es eterno, porque es su hijo. Si el hijo de Dios tuviera principio, entonces ya no sería su hijo, sería creación. Pero ahí no dice que es creación, ahí dice que es hijo, por lo tanto es eterno. Punto, se acabó. No hay más que hacer, ni debatir. Y dice, ahora dice ahí, pero nació según la carne, exacto, porque así como fue hijo de Dios, 100% hombre, nació de la carne, es 100%, perdón, 100% Dios, ahora es 100% hombre. O sea, fue completamente Dios, pero también completamente hombre y justo. Y dijo, de la descendencia de la casa de David. Ok, ¿por qué de la casa de David? Porque justamente es el plan desde antes de la fundación del mundo, que Dios iba a elegir entre su pueblo a alguien que sería el rey sobre la tierra, que iba a ser a través de la línea de David, y dijo y prometió a los profetas, en tu trono nunca va a faltar un rey, y ese rey es Jesucristo. Está hablando de la redención eterna del único pueblo de Dios. Y le dije al testigo de Jehová, al menos que tú me pruebes de que hijo de Dios no es Dios y que no tuvo principio. Porque si es así, entonces hay una redundancia cuando dice nacido de la carne, porque el que nace de la carne, entonces sí tiene fin, usted y yo. Entonces, ¿cómo va a redundar otra vez en limitaciones dos veces cuando se refiere al Hijo de Dios? Dice Hijo de Dios, divino, no principio ni fin, pero que nació en carne, humano, tiene un principio y tiene un fin, pero no divino. Jesús nació como hombre y murió como hombre. ¿Pero qué? Como es Dios, resucitó de entre los muertos y ahora está sentado a la gloria, a la diestra de Dios el Padre, en el gran tabernáculo, en el lugar santísimo que está en los cielos. Entonces, eso nos está diciendo aquí que el único que califica para ser el intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo. Completamente Dios, completamente hombre. Perfecto. Usted tiene que entender eso. ¿Qué más? Otro texto, ¿sí? 1 Corintios 15, 21. ¿Qué dice 1 Corintios 15, 21? Primera de Corintios 15, 21. ¿Qué dice? Dice así. Quince 21 dice, está escrito en la ley con habla extraña, perdón, no, eso es 14. 15, 21. Dice así. Porque tal como la muerte llegó a ser por medio de un hombre, así también por medio de un hombre será la resurrección entre los muertos. Ahí está. El primer hombre sabemos que se refiere a Adán. El segundo hombre sabemos que se refiere a Jesucristo. El primer hombre entró en la muerte, pero el segundo hombre, dice aquí, será la resurrección. ¿Quién es ese hombre? Jesucristo. El único, nadie más. ¿Qué otro texto? ¿Hay otro texto? Sí, hay otro texto ahí. 2 de Corintios 5:21. 2 de Corintios 5:21. Dice 2 de Corintios 5:21, porque aquel que no conoció pecado, Jesucristo, a causa de ustedes, los pecadores, los hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Ahora, este pasaje es importantísimo, subráyalo. Esa es la forma como opera el Evangelio. Dice, porque aquel que no conoció pecado, Jesús, por causa de ustedes, nosotros, lo hizo pecado, viene a ser, lo hizo maldito, así como dice Gálatas capítulo 3. ¿Para qué? Para que nosotros seamos justicia de Dios delante de él. ¿Cuál justicia de Dios? La justicia que Dios le dio a Abraham cuando él le creyó, y dice Dios, y creyó a Abraham a Dios y le contó por justicia. ¿Se acuerda cuando Dios le llama a Abraham? Le dijo, sal afuera, mira las estrellas del cielo, ¿puedes contarlas? Y Abraham seguramente se quedó así pasmado porque pues hay mucho. Así será tu descendencia. Y dice ahí la Biblia, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, esa justicia es la misma justicia
que nos da cuando creemos en Jesucristo. Por eso dice Gálatas capítulo 3, versículo 8, que los que son de fe son hijos de Abraham. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos eso, porque esta justicia que Dios dice aquí es la justicia de Jesucristo, que Él cumplió en la cruz del Calvario. Eso lo podemos ver y vamos rápidamente aquí a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3 es un libro que usted lo tiene que leer, releer y memorizar, porque es importantísimo. Si usted no entiende Gálatas capítulo 3, no va a entender el evangelio de más. Por eso es importante, por eso les digo, y quiero que me escuchen ustedes, antes de leer a fulano, antes de leer a sultano, mengano, por ahí, no, ustedes lean las escrituras. A mí no me importa que ustedes pongan citas de teólogos, puritanos o lo demás. Eso no tiene valor. Si usted no entiende la escritura, si usted no entiende el verdadero evangelio que está aquí, de nada sirve sus postes que pone en Facebook. De nada sirve, ¿no? Yo prefiero ver que usted ponga algo de las escrituras, entendiendo lo que dice ahí. Porque eso es doctrina. Eso es doctrina bíblica. ¿Qué dice Gálatas capítulo 3, versículo 7? Dice así: por consiguiente, sepa que los que son de fe, los tales son hijos de Abraham. La misma Biblia lo dice. El evangelio, los que son de fe, son hijos de Abraham. O sea, hijos de Abraham, hijo es justamente el que nace dentro de la casa de alguien. Hemos nacido en la casa de Abraham. Entonces, las promesas que Dios le dio a Abraham, la heredamos nosotros. La heredamos nosotros. Ahora, ¿cómo lo vamos a heredar nosotros? Mira lo que dice el versículo 8. Por cuanto Dios sabía de antemano que los gentiles, usted y yo, iban a ser justificados mediante la fe. ¿Qué hizo? Anunció a Abraham el evangelio. Entonces, como Dios sabía, bueno, yo sé que los gentiles, un puñado de gentiles van a creer en mí. Yo lo sé porque yo los escogí. Yo tengo primero entonces que predicar el evangelio a Abraham. Y le predicó Dios el evangelio a Abraham. Y dice, en ti serán benditas las naciones de la tierra. Ese es el evangelio. Y cuando dice Dios y Abraham creyó a Dios, ¿en quién cree que creyó? En Jesucristo. ¿Por qué en Jesucristo? Porque Hechos capítulo 4, versículo 12 dice así, porque en ningún otro, ninguno, o sea, nadie, excepto en uno, hay salvación, debajo del cielo, en que podamos ser salvos, Jesucristo. Entonces, para que sea salvo Abraham, tuvo que haber puesto su fe en Jesucristo. Pero ¿qué dice más adelante? Versículo 9, de manera que los que son creyentes son bendecidos mediante Abraham el creyente. Ahí está. Y es más, subráyalo. Usted tiene que memorizar Gálatas. Estúdielo en la mañana, en la noche, cuando toma su café, cuando toma su agua. No sé si cuando está comiendo, tal vez difícil, pero usted tiene que memorizar Gálatas capítulo 3, versículo y capítulo 4, 3 y 4. Es importante. Si usted quiere conocer el evangelio y nadie le engañe, Gálatas 3, Gálatas 4. Dice, somos bendecidos mediante el creyente Abraham, creyente en Jesucristo. Porque los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Moisés. Porque está escrito, maldito aquel que no ponga por obras las obras de la ley. Exacta. Nadie, absolutamente nadie va a decir, bueno, yo voy a cumplir los mandamientos. No, usted trata de cumplir, maldición. 11. Está evidente que nadie es justificado de la ley delante de Dios, porque está escrito, el justo será salvo por la fe. Habacuc. Y cuando Habacuc dice, el justo será salvo por la fe, está teniendo en mente también la promesa que Dios hizo a Abraham. Se da cuenta que todo el Antiguo y Nuevo Testamento, el Antiguo Pacto, Nuevo Pacto, se entiende dentro del contexto hermenéutico de a Génesis capítulo 12, 15, 17. Si usted no entiende la teología del pacto que Dios hizo con Abraham, usted no va a entender el Nuevo Testamento. No lo va a entender, amigo. No lo va a entender. Y se lo estoy diciendo. Para que usted entienda, tiene que entender, el Nuevo Testamento tiene que entender que todas las escrituras están en relación en el contexto teológico de que Dios hizo a Abraham en capítulo 15. Es increíble que un capítulo nos da a nosotros todo el fundamento para entender las escrituras. Todo el fundamento para entender las escrituras del Nuevo Testamento. Pablo lo está usando aquí. Abraham
es nuestro Padre en la fe, es el creyente. Y somos bendecidos con el creyente Abraham. Con el creyente Abraham somos bendecidos. ¿Qué quiere decir entonces si somos bendecidos con el creyente Abraham? Que al ser bendecidos con la misma promesa, tenemos la misma fe. Creímos en el mismo Señor Jesucristo. Él fue circuncidado en la carne, pero también en el espíritu. Nosotros ya no somos circuncidados en la carne porque Cristo es nuestra circuncisión. ¿Pero qué creen? Tenemos la señal y sella que es el bautismo. Porque nacimos en la casa de Abraham. Y en la casa de Abraham no hay salvación individual. Toda la familia entra al pacto. Toda la familia entra al pacto. Entonces, ¿qué dice aquí? Pero Cristo, dice versículo 13, nos ha rescatado de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, porque está escrito maldito todo aquel que es colgado en madero. Esa es la parte crucial, esa es la parte donde acabamos de leer en 2 Corintios, que somos hechos por la justicia de Cristo, justos por la justicia de Cristo. Y que dice versículo 14, ¿para qué murió? Para que la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles. Nosotros, por medio de Jesucristo. Si Jesús no hubiera muerto en la cruz, la bendición de Abraham no hubiera pasado a nosotros. Así de simple. ¿Y cómo viene a nosotros? Por la fe, la promesa del Espíritu, mediante la fe. El Espíritu que nos da cuando creemos en Cristo es el bautismo del Espíritu. Eso es. No es que, como enseñan las sectas pentecostales, tienes que hablar en lengua, tienes que ver visiones, tienes que revolcarte en el piso, saltar, brincar y hacer toda esa cosa. No, nada de payasadas. La fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo es el vehículo para recibir el Espíritu Santo. Y cuando recibimos el Espíritu Santo, ¿qué dice Gálatas capítulo 4? Versículo 4, para llegar al pero al llegar al cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, que estaba bajo la ley, María, ¿no? Bienaventurada María, dice la Biblia, que todas las generaciones le eran bienaventuradas. ¿Sí? María, una mujer llena de gracia, Dios escogió a una mujer de acuerdo a su voluntad, que le dio la gracia para que por ella venga el Hijo de Dios. Bienaventurada María, dice, todas las generaciones te llamarán bienaventurada. Bueno, ¿qué creen? María, bienaventurada. Dice las Escrituras, no hay nada de malo, nada antibíblico, al contrario. ¿Qué dice la Biblia? Todas las generaciones te llamarán bienaventurada. María. Y a través de ella, ¿qué dice? Dice, nacido bajo la ley, fue circuncidado, fue llevado al templo, justamente para que ellos cumplan de acuerdo a la ley, ¿no? Para liberar, la palabra redimir es liberar, a los que estaban bajo la ley, porque ya la ley termina ahí, para que recibiéramos la adopción de hijos. Antes no había adopción de hijos, ahora en Cristo hay adopción de hijos. ¿Sabía usted eso? Antes del nuevo pacto no había adopción de hijos. En el nuevo pacto con Cristo, la adopción de hijos viene. Somos adoptados hijos de Dios por cuanto son hijos. Y fíjese lo que dice ahí. Dios envió a su Hijo, el Espíritu de su Hijo, que es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo, el cual clama, Padre, Abba Padre, Padre nuestro. Hermano, entonces de esta forma terminamos aquí el catecismo de Heidelberg. Es un buen catecismo que nos hace pensar de acuerdo a nuestra situación, el Evangelio mismo de Cristo. ¿Por qué Cristo tuvo que morir? ¿Por qué nadie más puede salvarnos, liberarnos de nuestra miseria? ¿Por qué el hombre no puede? Es incapaz. Y porque solamente el Hijo de Dios, verdadero hombre, verdadero Dios, cumple las exigencias del Padre para salvarnos. Así que vamos a terminar aquí con una oración. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Eres un Dios grande y poderoso, lleno de amor. Que el Espíritu Santo, Padre Santo, hable en nuestra mente, hable en nuestro corazón, ahora y siempre. Bendice a mis hermanos y a los que escuchan. Que tu palabra ha llegado a sus corazones, a su mente, y que no solamente se vayan así. Que el Espíritu Santo, poderoso, nuestro ayudador, el que nos recuerda siempre las palabras que tú hiciste, toque la mente, la conciencia, el corazón de cada persona. Hoy y siempre te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor, Salvador y Rey. Amén. Que la gracia, la paz de Dios sea con todos ustedes, ahora y siempre. Amén.